dos de nuestros profesores, el profesor Gustavo Pérez y el profesor Mauricio Castaño, ambos jurados en este proceso de sustentación. Agradecer a ellos también por la lectura, los dictámenes y por su presencia en este acto de sustentación. La sustentación la realizaremos teniendo en cuenta 4 momentos. En el primero, usted cuenta con 25 minutos para que presente los resultados de este primer intento de investigación filosófica. En el segundo, nuestros jurados tendrán la oportunidad de leer sus conceptos o introducir preguntas. En ese mismo momento, Daisy podrá reaccionar frente a preguntas o comentarios que introduzcan los jurados. El tercer momento es el de la deliberación. Ahí nos vamos a ausentar. Joana le explicará el procedimiento. Y finalmente, en el cuarto momento, le demos el acta de aprobación del trabajo presentado por Daisy. Entonces son estos los 4 momentos. Daisy, puedes iniciar. Daisy, tienes 25 minutos y recuerda abrir tu cámara. Listo, mucha suerte. Listo, bueno, muchas gracias. Un segundo. Listo. A ver, presento. Ay. Ya se está viendo, se volvió a ir. Dame un segundito, que tengo... ya. ¿Dónde estoy? Aquí. Listo. Entonces, bueno, primero que todo, buenas tardes a todas y a todos los presentes, agradeciendo su presencia. A continuación, sustentaré la monografía de mi trabajo de grado, la cual ha sido titulada Análisis de 3 entornos etológicos y filosóficos del cuerpo, neotenia, técnica y antropología, la cual ha sido dirigida por el profesor William González. Entonces, he estructurado mi sustentación de la siguiente manera: presentación, desarrollo y conclusiones. Entonces, la presentación la he subdividido en 3 momentos: motivación, pregunta e hipótesis y estructura. Inicialmente, este trabajo responde a un deseo de reflexionar filosóficamente en torno al cuerpo humano. Asimismo, este trabajo responde a un deseo de aproximarme al tema del deporte como problema filosófico y finalmente pues responde a un deseo de aportar a la reflexión actual sobre el cuerpo. La pregunta guía de mi investigación es cómo se entiende hoy el ser humano y cómo ha llegado a ser lo que es. Entonces, la hipótesis inicial fue que la definición del ser humano hoy está ligada a la tecnología, a la tecnociencia y a la informática. De ahí, pues, que mi trabajo de investigación esté estructurado en 3 capítulos que responden a los 3 entornos etológicos y filosóficos que deseo abordar: neotenia, técnica y antropología. Entonces, en el capítulo 1, el cuerpo neoténico, me basé principalmente en 3 autores: Louis Bolk, Stephen Jay Gould y Jean Chalin. Entonces, para comprender cómo se entiende hoy el ser humano y cómo ha llegado a ser lo que es necesario remitirse a su origen, y ahí que inicie mi investigación desde la teoría evolutiva de la retardación y la neotenia. Antes de iniciar, pues es importante aclarar que lo que Gould describe en términos de neotenia, Bolk lo describirá en términos de retardación. Se asume o se sospecha que la razón que tuvo Bolk de elegir un concepto sobre otro es porque el concepto de neotenia fue un concepto restringido a larvas sexualmente activas, maduras. Es decir, la neotenia es la capacidad de un organismo de reproducirse en estado larvario. Sin embargo, hoy este concepto de neotenia se refiere más a una desaceleración general del desarrollo y a la persistencia temporal o permanente de las formas juveniles de un organismo, por lo que hoy hablar de un cuerpo neoténico es lo mismo que hablar de un cuerpo retardado. Entonces, Louis Bolk considera que la esencia y el origen del ser humano de la forma humana es la fetalización. Entonces, es decir, que las características somáticas primarias de los primates, las cuales son posiciones y relaciones estructurales fetales, se volvieron permanentes en el ser humano.
Entonces, los caracteres propios del ser humano ya figuraban en sus ascendentes como caracteres transitorios, es decir, que el ser humano conservó el tipo fetal hasta el final de su desarrollo. Entonces, años más tarde, Stephen Jay Gould afirma que muchas de nuestras características anatómicas esenciales se relacionan con características de las fases fetales o juveniles de los primates, como por ejemplo una cara pequeña, un cráneo abovedado, un cerebro voluminoso en relación a la talla o el tamaño de su cuerpo y una pelosidad limitada antes que nada a la cabeza, a las axilas y a la zona del pubis. Entonces, aquí vemos cómo la estructura craneal del ser humano se asemeja más a el estadio juvenil de su ancestro que a su estado adulto. Entonces, este carácter fetal de la estructura del cuerpo humano corresponde a una desaceleración general de su desarrollo producto de la retardación. De ahí que la estructura del ser humano presente un atraso anatómico y biológico al ser comparada con las fases finales de los primates. Entonces, en la retardación se presenta en la especie hija. Yo se activo el láser, ya. Se presenta en la especie hija una conservación del desarrollo de los caracteres morfológicos juveniles de sus ancestros. Es decir, que se produce un descendiente que en su estado adulto va a tener la forma juvenil de su antepasado. Entonces, el descendiente tendrá un aire juvenil, pero aún así se podrá reproducir. Entonces, de aquí que Volk resuma su teoría afirmando que el ser humano es desde el punto de vista corporal, un feto de primate que alcanzó su madurez sexual. Entonces, en este ejemplo que realizo con esos animales hipotéticos, la primera línea podemos entenderla como los primates y la segunda como el ser humano, y vemos como aquí en la retardación se da un atraso anatómico y biológico del individuo, y de esta manera, pues, los estadios juveniles de los ancestros se convierten en las fases adultas de sus descendientes. De esta manera se tiene una fase infantil prolongada. Incluso, al compararse con otros mamíferos, el ser humano presenta una considerable retardación. Por ejemplo, nuestra dependencia a los cuidados de los progenitores y la capacidad de autonomía a una edad avanzada. Pues a diferencia del ser humano, el potro, por ejemplo, es capaz de ponerse de pie 1 hora después de su nacimiento y le toman solo 2 horas poder correr. El ser humano, por el contrario, le toman 12 meses después de su nacimiento poder caminar, lo que muestra que si este estado debiese formarse en el ser humano de la forma originaria o auténtica como lo hacen los demás mamíferos, nuestra gestación debería demorar 1 año más, es decir, 21 meses. De ahí que Volk entienda al ser humano como un animal precario, inacabado y nacido prematuramente. Sin embargo, Volk señala que esas características del ser humano son el fundamento biológico de la familia, de la sociedad, la cultura y la técnica. Entonces, a partir de esta concepción del ser humano como animal precario, logré identificar cómo el ser humano se ha ido construyendo a través de los diferentes dispositivos y herramientas que ha elaborado con ayuda de la técnica y la tecnología. Entonces, en ese sentido, mencionaré algunas técnicas y señalaré cuál ha sido su papel en la historia de la humanidad y los peligros que enmascaran. Entonces, en el capítulo 2, el cuerpo posorgánico, me basaré en autores como Paula Sibilia, Michel Foucault y Paul Virilio. Entonces, desde su origen, el ser humano se ha ingeniado diversas maneras de sobrevivir dominando su entorno, por lo que estando a la intemperie, vivió en cuevas a falta de un pelaje protector y asimismo utilizó abrigos como las pieles de animales como abrigo. Asimismo, elaboró herramientas de caza debido a la falta de garras y de una dentición especializada, y dominó el fuego para la preparación de sus alimentos. Ya en la modernidad, con la llegada de la época industrial y con la aparición de las máquinas, se transformó de manera radical las dinámicas de la sociedad y pues aunque el cuerpo fue descrito como una máquina, no escapó de esa concepción peyorativa de ser un órgano inacabado que debía ser mejorado por medio de ajustes y herramientas. Entonces, digamos que este paso de herramientas manuales a herramientas que funcionan con energía externa ayudaron a aumentar la capacidad de producción, generando pues cambios tecnológicos, económicos y sociales. Asimismo, la aparición de la electricidad, por su parte, modificó las dinámicas al interior de las fábricas, posibilitando el trabajo nocturno, lo que permitió a su vez extender las jornadas laborales y la explotación de la fuerza laboral de las personas, facilitando regímenes laborales de semiesclavitud.
De esta manera, la industrialización dio paso a cuerpos dóciles, disciplinados y útiles, con atributos mecánicos pues, que ayudarían a este sistema de producción en las fábricas. Entonces, esta posibilidad de convertir en fuerza productiva los cuerpos y el tiempo de los individuos responde a las características que Foucault llamará biopoder. Entonces, esos dispositivos y herramientas, más allá de construir extensiones del ser humano, pues como para suplementar esas faltas de su organismo, constituyen dispositivos de saber y de poder sobre el cuerpo y la vida de los individuos. Entonces, Paula Sibilian toma la historia del reloj para mostrar cómo las máquinas, desde la más pequeña y cotidiana, ha transformado la vida del ser humano. Entonces, el reloj modificó y marcó las relaciones del ser humano, reglamentando el tiempo de los individuos, y esto originó concepciones como la puntualidad y la pérdida del tiempo, respondiendo pues obviamente a una lógica productiva. Asimismo, Michel Foucault señala que este biopoder se desarrolló mediante las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población. Entonces, en las disciplinas del cuerpo, Foucault destaca las instituciones de encierro como las fábricas, las escuelas, las prisiones y los hospitales, donde destaca la arquitectura panóptica, la cual busca interiorizar la vigilancia en las personas. En la vertiente de las regulaciones de la población, Foucault menciona la demografía, donde fue indispensable el dispositivo de la sexualidad. Sin embargo, estos dispositivos y estos mecanismos de control van ganando sofisticación, eficacia y sutilidad, y se vuelven imperceptibles al operar con una lógica virtual, que responden pues claramente a los saberes de inspiración digital del momento, funcionando de manera fluida con este nuevo tecnomundo, lo que permite una distribución y un desplazamiento más ágil de estas redes de poder y un control total sobre la vida. Entonces, ya que pues para el paradigma digital la información es la esencia de toda y de cualquier entidad, el cuerpo humano en su configuración orgánica estaría quedando obsoleto, por lo que pues a pesar de ser obsoleto cuenta con una plasticidad que le permite ser modificado y pues mejorado con ayuda de las nuevas tecnologías, lo que lo convierte en un objeto de la posevolución o en un cuerpo posorgánico. Tecnologías como la biotecnología o la informática. Entonces, esas dos vertientes incluso fueron las responsables del descubrimiento de la estructura de la molécula del ADN, la cual contribuyó de manera fundamental a entender el cuerpo humano como información y a poderlo digitalizar. Entonces, conocer esta estructura del funcionamiento del ADN ha permitido construir un parámetro de normalidad e identificar algunas variantes como fallas orgánicas, suscitando ideas eugenésicas. Entonces, Paula Sibilian ahí advierte algo importante, y es que podrían estarse renaciendo ideas eugenésicas y genocidas como las del programa nazi. Entonces, por su parte, Paul Virilio advierte sobre los riesgos de la puesta en práctica de la velocidad absoluta, pues con el tiempo real se da una ruptura del espacio-tiempo que permite virtualizar los cuerpos, generando encuentros sincrónicos como los de este momento, los cuales se presentan como ventajas significativas en términos de desplazamiento y productividad, pero enmascaran dispositivos de control. Por ejemplo, con los dispositivos de conexión permanente, el uso del tiempo se ve afectado y surgen pues nuevos hábitos laborales que enaltecen la flexibilidad, pero desdibujan los límites del espacio-tiempo laboral y el espacio-tiempo de ocio. De ahí que el uso indebido de plataformas o de aplicaciones como WhatsApp fuera del horario laboral llevaran a establecer en Colombia, mediante una sentencia de la Corte Constitucional, los límites de su uso laboral. Entonces, en conclusión, Paul Virilio identifica que la aceleración de la velocidad de las nuevas tecnologías informatizadas ha facilitado la vida del ser humano a la vez que la perjudica, por lo que señala que uno de los efectos más preocupantes de la velocidad de las transmisiones es la pérdida del cuerpo propio y la pérdida del mundo, pues lo que a su vez entraña una amenaza también de la pérdida del cuerpo del otro. Bueno, en el capítulo 3, el cuerpo borrado, en esta pérdida del cuerpo que señala Paul Virilio, también le identifica David Le Breton, al analizar ese saber construido en la modernidad alrededor del cuerpo. En este capítulo 3 analizó desde David Le Breton cómo se da un borramiento del cuerpo
y de la subjetividad del individuo desde los saberes construidos alrededor de este, es decir, el saber popular y el saber biomédico. Entonces, David Le Breton construye lo que él define como una especie de genealogía del cuerpo moderno e indica que estos dos saberes han construido, pues, lo que se conoce hoy como cuerpo en la modernidad. Entonces, aunque David Le Breton indica que el saber popular le proporciona una dimensión simbólica al cuerpo humano, ese también genera un borramiento del cuerpo al considerar al ser humano en su totalidad. Es decir, para el saber popular, el ser humano y su cuerpo son uno mismo, o sea, están íntimamente relacionados el uno con el otro, lo que ocasiona el borramiento del cuerpo. Entonces, se ocasiona, dice David Le Breton, mediante la familiaridad que establece el sujeto por medio de los sentidos con el cuerpo que habita. Entonces, la repetición de estos estímulos sensoriales, dirá Le Breton, genera una transparencia del cuerpo a través de los sentidos, obviando pues la presencia del cuerpo mientras realiza actividades con naturalidad. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, los olores de la vida cotidiana, de lo que viven con nosotros, los que emanan la cocina, la habitación, los libros. Entonces, digamos que a la nariz acostumbrarse a estos olores se genera un borramiento del cuerpo al no percibirlos de manera consciente. Sin embargo, pues en el saber biomédico, por su parte, se centra en el mecanismo corporal, considerando al cuerpo como algo distinto del ser humano. De ahí que el saber biomédico se centra en la organicidad del cuerpo, desligando al cuerpo de la subjetividad del individuo o de su humanidad, creando un dualismo hombre-cuerpo. Entonces el cuerpo se disocia del hombre y se considera como uno en sí mismo. Entonces, así, ese saber biomédico privilegia el mecanismo corporal y percibe al cuerpo como una colección de órganos y de funciones sustituibles. Entonces, el sujeto aquí aparece simplemente como residual. Un ejemplo de esto son los servicios de reanimación o las máquinas de soporte vital, donde mediante un monitoreo permanente a estas máquinas se centran en el equipo médico y se olvida el enfermo, generando así, digamos, una dualidad hombre-máquina. Entonces, la atención aquí se centra en la máquina y se olvida al enfermo o al individuo. Bueno, dado que este borramiento o pérdida del cuerpo implica la pérdida del cuerpo del otro y la pérdida del mundo, Virilo sugiere una reapropiación de la corporidad a través del lenguaje y el arte, que permitan pues, a este sujeto recolocarse con relación a su propio cuerpo, al cuerpo del otro y a la tierra. Digamos que eso es como una salida o una solución que yo vi mediante mi investigación a este problema del borramiento o la pérdida del cuerpo. Entonces, Virilo manifiesta la importancia de esta corporeidad, de estar presente en el aquí y en el ahora, pues es evidente que sin el cuerpo, pues nosotros no existiríamos, el ser humano no existiría. Entonces, Virilo afirma que en la danza, por ejemplo, se tiene un lugar privilegiado, pues no es simplemente no es simplemente un problema de coreografía, sino un problema de sociografía, de relación con el otro, de relación con el mundo. Entonces, Virilo, digamos, propone a la danza como este lugar donde se genera una resistencia máxima a esta pérdida del cuerpo. Asimismo, menciona la arquitectura, pues Virilo considera que la arquitectura es la primera medida de la tierra, dado que las proporciones que nosotros establecemos con los espacios que habitamos serán el comienzo de nuestra relación con el mundo. Asimismo, David Le Breton afirma que en el deporte se da un relajamiento de este borramiento del cuerpo, pues en las horas de deporte, afirma Le Breton, y cito, los paréntesis de la vida personal son lugares privilegiados en los que se levantan las prevenciones habituales y se comparte con el otro. Entonces, el deporte no solo permite un mejoramiento progresivo del cuerpo, sino que también es un lugar donde se reivindica esa condición humana y permitiendo pues mecanismos de defensa y sentido de pertenencia. Bueno, pues como conclusiones,
En este análisis sobre el origen del ser humano y su esencia corporal y pues cómo se ha construido el ser humano en lo que es hoy, pude concluir que desde la teoría de la retardación y la neotenia, anatómicamente el ser humano se encuentra en desventaja pues frente a los otros animales por su falta de especificidades, de garras, de una dentición especializada, y debido a este lento desarrollo de su organismo, entonces de ahí que se ha considerado pues como un animal precario e inacabado. Como segunda conclusión, entonces surge una segunda naturaleza dada esta posibilidad que tiene el ser humano de ser mejorado con ayuda de la técnica y la tecnología. Entonces, esta técnica y esta tecnología dotan al ser humano de una segunda naturaleza para compensar esa naturaleza retardada que tiene inicialmente. Bueno, respecto a la técnica, es importante resaltar que la técnica no es ni buena ni mala en sí misma, pues así como representa beneficios, también enmascara peligros como los que ya mencioné anteriormente. Y por último, es importante resaltar la importancia sobre la reapropiación de nuestro cuerpo, pues todo aquello que está siendo despreciado, o sea, eso que hemos querido eliminar de nuestra condición como ser humanos, nuestras imperfecciones, la vejez, la mortalidad, el dolor, todo esto hace parte o son aquellas cosas que nos caracterizan como ser humano. De ahí esa importancia de reapropiarnos de nuestro cuerpo porque pues es el vehículo sensorial para experimentar el mundo. Y pues muchas gracias a todos y a todas. Gracias por la presentación. Escuchamos ahora al profesor Gustavo y posteriormente al profesor Mauricio. De nuevo, buenas tardes a todos. Gracias, Daisy, por tu presentación. Voy a hacer lo más sintético, lo más breve posible. Me llegó un correo diciéndome que debía ser mucho más breve de lo que ya de por sí pretendía hacer. La universidad no es ajena a la velocidad y a estas cuestiones contemporáneas. Entonces voy a hacer lo más breve posible. Me voy a ajustar solamente a la lecturita de un criterio chiquitico que tengo y eso va a ser todo. Profe Gustavo, ¿de pronto quiere compartir algo en pantalla? No, Daisy, no creo que sea necesario. Ah, bueno, soy Joana, profe. Ah, perdón, Joana. Gracias, Joana. Bien, hay un criterio formal, un criterio sustantivo y un criterio general sobre el trabajo de grado de Daisy. Gracias, Daisy, por el esfuerzo que has hecho. Sé que en estas circunstancias todo se ha complicado más de lo que ya estaba. A pesar de los afanes y todos, pues espero que por lo menos hayamos cumplido con los tiempos. Criterio formal respecto a la organización del texto se cumple con lo propuesto en el título sobre el desarrollo del análisis de los 3 entornos etológicos y filosóficos del cuerpo. Hay conexión entre los entornos y capítulos propuestos. Se entiende que de modo transversal a los entornos propuestos, el deporte como propuesta de las formas de borramiento será objeto de posteriores investigaciones. El criterio sustantivo que he propuesto, Daisy, es de alguna manera como tener una prevención sobre sobre lo que podría uno considerar es la valoración del deporte como virtuoso por sí mismo, pero pues creo que hay unas condiciones y son las que voy a esbozar aquí lo más rápidamente. Hay algunas condiciones que hacen que haya una cierta ambivalencia en el deporte, en la medida en que puede ser de alguna manera también absorbido por las lógicas del rendimiento y demás, y entonces en eso me voy a centrar sobre este criterio sustantivo. Es como para que lo tengas como una prevención de alguna manera para tu posterior investigación. Las formas de explotación de la vida tratadas por Foucault en la biopolítica se refinan en técnicas de explotación psíquica, es decir, psicopolítica. A su vez, las técnicas de control dadas en el biopoder se refinan en el psicopoder, adentrándose en el cuerpo y ejerciendo un control totalizante sobre el mismo. El deporte, articulado a la salud en tanto equilibrio orgánico, es susceptible de explotación psíquica, a través del control de imaginarios estéticos que promueven la hiperfuncionalidad y el hiperrendimiento del cuerpo, incidiendo así en la pérdida del cuerpo mismo, configurando la ambivalencia de su funcionalidad social contemporánea. Si de pronto hay alguna
duda, Daisy, te agradezco que la manifiestes. Criterio general. El texto es una reflexión pertinente sobre las formas biomédicas y rituales de borramiento del cuerpo, como también un esfuerzo de conexión interdisciplinar de la etología, la antropología y la filosofía para diagnosticar el dualismo que separa al hombre de su cuerpo. Ruptura de su dimensión simbólica unificadora e intersubjetiva, estada por las formas de individuación heredadas de la modernidad. Este diagnóstico constituye el punto de partida de un interesante y crítico trabajo investigativo sobre el deporte y la salud como soluciones probables a dichas formas de borramiento. Eso es todo. Felicitaciones, Daisy. Profesor Gustavo, gracias. Escuchamos al profesor Mauricio. Buenas tardes, Daisy. Yo leeré el concepto que escribí sobre la tesis y haré, digamos, un par de preguntas y quizás unas sugerencias al final. Bien, comienzo. El tema de investigación propuesto por la estudiante Daisy Rodríguez Raigosa y dirigido por el profesor Dr. William González es pertinente y novedoso, sobre todo por los nexos teóricos que ella hace entre variantes de la filosofía contemporánea y otras disciplinas como lo son la filosofía de la técnica, la antropobiología filosófica y la etología. Por ejemplo, cuando se hace ese nexo interteórico, por ejemplo, entre la obra de Paul Virilio, Le Tourneau, entre otros autores, es muy destacable. Bien, pensar el cuerpo humano y sus entornos y desde una perspectiva que va del análisis de lo puramente orgánico, que es muy importante, a lo puramente simbólico, sin caer en el dualismo y buscando la integración, es un acierto investigativo. Bien, digamos, una primera, digamos, sugerencia, digamos, para una próxima investigación, por ejemplo, de maestría, en este aspecto es, como la investigación tiene un aspecto integrativo de saberes, digamos, sería interesante más adelante aventurarse un poco a ir más allá del concepto de cuerpo y utilizar, por ejemplo, el concepto de organismo, que nos permite, digamos, integrar todas esas dimensiones morfológicas, fisiológicas, simbólicas, culturales, etcétera. Entonces, en una posible investigación, sería interesante pensar el concepto de organismo. Bien, desde el punto de vista metodológico, este trabajo monográfico evidencia una enunciación clara de la temática de investigación y su subsecuente problematización. De hecho, en la introducción hay una contextualización de la pregunta-problema o de la inquietud investigativa de la propia monografía. Bien, algo que se echa un poquito de menos si es como haber tenido un poquito más de precisión sobre la jerarquización de las preguntas problema. Es decir, enunciarla concretamente y después jerarquizar un poco las que serían las subpreguntas problema. Pero de resto, digamos, está bien y en el camino todas esas cosas se van, digamos, afinando. Me gustó mucho el desarrollo argumentativo. El desarrollo argumentativo del texto, digamos, presenta tres momentos muy en la tónica de la adopción de la dialéctica hegeliana de la tradición filosófica francesa, la cual enfrenta dos tesis con el fin de llegar de manera sintética a una enunciación de una nueva tesis, o al menos acercarse a esa enunciación. Y a mí me gusta mucho, digamos, esa síntesis que se trata de hacer. Me adelanto un poco con el concepto, digamos, de reapropiación del cuerpo. Allí se puede ver, digamos, cómo, digamos, Daisy es capaz de confrontar esas dos tesis y ir un poco más allá. Entonces, eso me parece, digamos, muy destacable de la metodología de investigación. Cabe señalar que los objetivos y el plan de trabajo también se encuentran enunciados en el texto.
Así pues, el primer capítulo presenta un análisis antropobiológico del cuerpo humano en el que se analiza el fenómeno biológico de la neotenia. Se destaca la utilización de varios autores especializados sobre el tema: Boll, Portman, Gould, Chalin, González, entre otros, así como el enfoque comparado y el acento en los datos endocrinológicos. Eso me pareció, digamos, muy importante en la investigación. El segundo capítulo presenta un análisis del cuerpo desde la filosofía de la técnica y la biopolítica. Se destaca el acento que se hace en cómo el cuerpo es poseído por diversos mecanismos de control. Y tengamos, digamos, este concepto de la posesión del cuerpo por los diversos mecanismos de control, porque va a estar relacionado con la pregunta que le voy a hacer en un momento. Me gustaría escuchar, digamos, su punto de vista, su reflexión. El tercer capítulo presenta lo que se podría designar como las consecuencias del postorganicismo corporal, en la que el cuerpo se diluye o se fragmenta en virtud de los usos biopolíticos del cuerpo, así como en virtud de una pluralidad de saberes sobre el mismo, por ejemplo, como el saber biomédico o la biometría, etc. Se destaca la propuesta de reapropiación del cuerpo humano mediante ejercicios de sí sobre sí mismo, como lo es el deporte, la danza u otras actividades. Entonces, me gustaría, digamos, que reflexionáramos un poco sobre el tema del deporte, que yo sé que es un tema que le interesa mucho a la autora de esta monografía. Y la primera pregunta es, Daisy, ¿usted consideraría el deporte como una actividad compensatoria de ese estado inacabado del ser humano? Entonces, esa sería, digamos, la primera pregunta. O sea, ¿qué piensa usted al respecto? ¿Podríamos pensar el deporte como una actividad compensatoria? Y la segunda pregunta es, cuando digamos, hacemos la apuesta, digamos, por el deporte, también por la danza, pero digamos, por el deporte, como una estrategia de reapropiación del cuerpo humano, mi pregunta es, ¿a qué tipo de deporte nos remitimos? Porque, digamos, tenemos la esfera del deporte, digamos, terapéutico, en el cual esto se podría aplicar. Pero si nosotros vamos a la esfera del deporte en términos competitivos o en términos profesionales de competición, encontramos que toda esta lógica de la técnica biopolítica del control del cuerpo e incluso el desecho del cuerpo, es decir, cuando hablo de desecho del cuerpo, hablo del desecho, por ejemplo, de los deportistas que tienen una vida útil, entre comillas, hasta cierta edad, etcétera. Digamos, ¿en qué medida, digamos, podríamos repensar el deporte? Porque, digamos, si nosotros vemos el aspecto competitivo del deporte, ese deporte en términos competitivos caería, digamos, en esos usos biopolíticos del cuerpo, o al menos, digamos, el tema de la competencia, el tema, digamos, de llevar el cuerpo al máximo, el tema, por ejemplo, de cómo maximizar el rendimiento deportivo en términos competitivos, digamos, podría ser una expresión de eso que en cierta medida ha ayudado a borrar un poco el cuerpo. Entonces, ¿cómo podríamos pensar el deporte de otra manera para poder reapropiarnos, por ejemplo, del cuerpo o del organismo? Esas, digamos, serían las dos preguntas que tendría y que me gustaría, digamos, escuchar su reflexión al respecto. Muchas gracias. Gracias, profesor Felicitaciones Mauricio. por la tesis. Gracias, profesor Mauricio. Escuchamos a Daisy. Bueno, pues primero que todo, muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a ambos profesores, el profesor Gustavo y el profesor Mauricio.
creo que pues la primera intervención que hace el profesor Gustavo va muy ligado a lo último que también plantea el profesor Mauricio. Entonces, bueno, yo aquí tomé apuntes. Entonces, el profesor me dice que de acuerdo a lo que manifiesto, bueno, relacionado al deporte, creo que sí es pertinente lo que mencionan ambos, porque digamos que ahí uno se estaría refiriendo es al deporte recreativo, más que al deporte competitivo, porque pues como afirma el profesor Mauricio también, digamos que este deporte competitivo o en ese deporte se presenta una sobreexplotación del cuerpo y este respondería pues, el deporte competitivo por sí responde a una lógica de mercado que sería precisamente la crítica que se hace pues, en la monografía y la crítica que generalmente hago al deporte, y es cómo el deporte competitivo responde a unas lógicas de mercado que utilizan al cuerpo, y digamos que son muy también en la línea de lo genético, como por medio de la genética o la manipulación genética se busca sobreexplotar el cuerpo, llevando pues las capacidades del cuerpo más allá de los límites naturales, y cómo esto perjudica no solo al individuo como tal, sino a esa concepción que se tiene de ser humano, creando entre muchas otras cosas ideales pues incorrectos de lo que es el ser humano y el cuerpo humano. Entonces creo que sí, o sea, respondiendo, me refiero a un deporte formativo, o en el texto pues se refiere a un deporte formativo o mejor recreativo, porque, uy, un momento, que pena, es que se me va a descargar el computador. Bueno, entonces sí, creo que ese deporte competitivo responde a una idea de mercado y estaría pues digamos más bien en la línea de lo que se está criticando y no desde lo que se está proponiendo. Sobre lo segundo, ya. Sobre lo segundo que me preguntaba el profesor Mauricio sobre el deporte, como si veía el deporte como una actividad compensatoria a esa neotenia o a esa retardación del ser humano, no creería que sería compensatoria, digamos, generando una equivalencia, pero sí podría responder, por ejemplo, a esa pérdida del cuerpo que señalan los autores, dada la preferencia pues por la interacción virtual más que por la interacción real. Entonces, creería que no equivaldría esa neotenia en la que nos encontramos, en la que se encuentra el ser humano, pero sí ayudaría, como dice Virilio, a relajar un poco ese borramiento del cuerpo. Daisy. Sí, y ya, profe, pues creo que esas fueron como las dos preguntas y las dos intervenciones que resalté, que señalaron los profes. Muy bien, Daisy. Bueno, vamos entonces al tercer momento de esta sustentación. Es el de la liberación. Joana, por favor, ya le explicó a los profesores. Sí, a los profesores evaluadores, al profesor Gustavo y al profesor Mauricio, por favor pasar a la sala de deliberación. Yo ya les envié el enlace para que por favor ingresen. El resto nos quedamos en esta reunión, por favor, pero en silencio con los micrófonos cerrados a que los profes regresen. Muchísimas gracias.
Bien, Giovanna, estimados estudiantes, profesor Mauricio, vamos a esperar que nuestros jurados se vinculen y pasamos al cuarto momento, la sustentación de la monografía de grado de Daisy. Ya está el profesor Mauricio, hasta el profesor Gustavo. Bien, antes de indicar el dictamen, reitero mis agradecimientos especiales al profesor Mauricio, al profesor Gustavo, por la lectura, por los dictámenes, por los comentarios que han introducido hoy y desde luego por su participación en este evento académico. Igualmente reitero mis agradecimientos al profesor William González por el acompañamiento en lo referido a la elaboración y desarrollo de la investigación efectuada por Daisy. Antes de permitirme indicar el dictamen, el jurado pondera 4 puntos y respetuosamente sugiere un aspecto que tendrá que considerar Daisy cuando haga su paso por un posgrado. Puntos que pondera el jurado. El tema es interesante, ¿sí? Y se puede seguir explotando en perspectiva de la reflexión filosófica contemporánea. 2, ve muy bien el vínculo entre deporte y salud y sobre todo, ¿sí?, el abordaje desde la perspectiva del control del biopoder, o si quieren, de la lógica de explotación del cuerpo. 3, consideran que el trabajo es un muy buen punto de partida para seguir trabajando sobre filosofía del poder, lo cual, perdón, filosofía del deporte, lo cual le conducirá a Daisy a un diferencial entre deporte competitivo, deporte recreativo y deporte en términos de lo terapéutico. 4, consideran que el empoderamiento conceptual por el que está transitando Daisy en este momento, ¿sí?, es clave en lo que tiene que ver con 2 nociones. La primera, la del organismo, y la segunda, la reapropiación del cuerpo. El jurado cree que allí hay algo importantísimo. El punto que hay que tener en cuenta si se está pensando transitar por un posgrado está asociado a un asunto netamente metodológico. El jurado manifiesta que es clave, ¿sí?, hacer una aproximación metodológica, ¿sí?, cuando se trata de la formulación de la pregunta orientadora de la investigación. Ellos dicen que hay una muy buena contextualización, una muy buena motivación, ¿sí?, conducente a la formulación de la pregunta, pero, ¿sí?, en el momento en que la pregunta se presenta, los elementos que constituyen a la pregunta no son tan claros y esto obviamente genera una sensación de no certeza en el momento en que se presenta la pregunta. Entonces, el jurado dice que indudablemente este asunto metodológico es algo que se va aprendiendo, ¿sí?,
en el proceso de formación, que no se alcanza en su totalidad en un pregrado, ¿sí? Y eso lo sabemos todos, pero lo advierten para que cuando transites por el posgrado, entonces concentres sus esfuerzos para que vayas perfeccionando el tema de la formulación de la pregunta. Bien, hecha esas consideraciones y esa sugerencia, el jurado coincide, ¿sí? Y señala que la monografía de grado es aprobada sin ningún tipo de reproche. Felicita a Daisy y esperan cuando vaya a un posgrado siga trabajando este tema. A propósito del posgrado, Daisy, recuerda que nuestro departamento de filosofía tiene una maestría, tiene un doctorado en filosofía, y si estimas, allí vas a encontrar un espacio académico para darle continuidad a tu proceso de formación. El departamento está abierto. Si no, recuerda que hay otras comunidades académicas nacionales e internacionales que también podrían contribuir en tu formación. Felicitaciones, Daisy, bienvenida a la comunidad filosófica y un aplauso. Felicidades. Gracias. Listo, muchísimas gracias a todos y todas por su asistencia. Les pido el favor de que abran sus cámaras. Carlos Eduardo Rodríguez, qué excelente toma, muchísimas gracias, la mejor toma de todas las sustentaciones. Por favor, abran sus cámaras. Gracias, profe William. Por favor, abran sus cámaras para tomar las fotos, sobre todo nuestro egresado John Arley Izquierdo, que espero te encuentres muy bien. Felicidades. Felicitaciones a la El que primera no prenda la cámara antropológica de filosofía. Listo, que creo que el profesor... Felicitaciones, Daisy. Ajá, el profesor Gustavo nos va a quedar debiendo una foto para poder hacer el montaje. No puede conectar la cámara, no entiendo por qué. Bueno, profe. Vanessa Llano, por favor, ¿enciendes la cámara o te retiras? Lila Girón, por favor, ¿enciendes la cámara o te retiras? Sara Martínez, Jaime Sabogal, Don Arturo Vidal, más el favor, abre la cámara, por favor. Sara, por favor, abre la cámara. Arturo Vidal, por favor, enciende la cámara o te retiras. Bueno, entonces te retiras, por favor, Arturo. Porque hacer el montaje del profesor Gustavo vaya y venga, pero ya dos me queda difícil. Sara Martínez, por favor. ¿Abres la cámara o te retiras, por favor, Sara? Aquí estoy. Sarita ya la tiene encendida. Ah, ya. Bueno, yo veo es una foto solamente de una flor allí. Es que creo que está desde dos dispositivos de pronto. Listo, bueno, ya quedamos. Por favor, preparen su mejor sonrisa. 3, 2, momentito, por favor. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Nos quedamos, por favor, el profesor William, el profesor Mauricio y el profesor Gustavo, que después le haremos el montaje, y el profesor Nelson. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Arturo Rodríguez. Excelente toma. Muy bien, felicitaciones. Bien, bien. Felicitaciones, Daisy. Un abrazo. Gracias, profe William. Un abrazo. Y bueno. Listo, Carlos Eduardo, te retiras, por favor. Sara Martínez, te retiras, por favor. Listo, vamos, preparen su mejor sonrisa. ¿Yo también me retiro o no? Sí. Ah. ¿Me retiro? No, Daisy, está en la foto con tus evaluadores y tu director. No, usted no. 3, 2. No, la mejor foto fue la del profesor Gustavo. Profe, Ahí sí estoy dándole tecla y no puedo. sí, me manda una foto, por favor, para hacer el montaje, ¿vale? Listo, bueno, bien. Muchas gracias. Listo, vale, que esté muy bien. Nos quedamos, por favor, con Daisy. Muchas gracias, profe William. Gracias, profesor Gustavo. Gracias, profesor Mauricio.
Gracias a ustedes, gracias, profe, gracias. Listo. Bueno, Daisy, la información es muy cortica. A inicios de septiembre empezamos con el proceso de